Fui atacado por unos duendes. Desde hace algún tiempo me dedico a ser chofer foráneo de una gran empresa. Desde que entré a trabajar, mi jefe me dio la ruta del norte del país. Me gustaba mucho, pero con el tiempo se empezó a volver muy peligrosa por el tema del narco, así que hace unos meses le solicité si había posibilidad de cambiarme. Lo estuvo pensando y finalmente le autorizaron mi cambio y desde hace 15 días estoy en la ruta del Golfo. Yo me alegré mucho, en casa siempre me espera mi familia y eso me hizo sentir más tranquilo, pero apenas realicé mi primer viaje, tuve una experiencia por demás extraña que me ha hecho pensar que el cambio no fue tan buena idea. Hace unas semanas cuando llegué a San Ignacio, un pueblito de Veracruz que se ubica junto a la selva, me llevé una sorpresa escalofriante. Llegué sin ningún contratiempo y como había sido un viaje muy largo, decidí quedarme hasta el otro día para descansar. Alquilé una habitación y el camión lo dejé en una pensión al lado del hotel. Entré al cuarto y acomodé mis cosas, y aunque ya era noche decidí salir a caminar un rato. Era un lugar bastante agradable, había mucha vegetación y su clima era muy caluroso. Lo que se me hizo bastante raro fue que no me encontré a ninguna persona durante mi caminata. No le di mucha importancia y continué con mi paseo. Entré a un bar y pedí una cerveza. Adentro hacía tanto calor que empecé a beber más de la cuenta. Después de algunas horas, cuando intenté pararme, sentí que todo se me movía. Pagué la cuenta y salí como pude de ahí. Me quedé un rato frente a aquel bar tratando de recordar el camino hacia el hotel. Pasaron algunos minutos y sin más, empecé a caminar por una calle aledaña a la selva. No me preocupé, pensé que no podía perderme en un pueblo tan chico, así que seguí caminando un poco tambaleante. Pero de un momento a otro, dejé de ver las luminarias del alumbrado público y las casas. Todo empezó a ser pura vegetación, árboles, ramas, troncos, y aunque había luna llena, de pronto las nubes la tapaban y se oscurecía todo. Me tropecé un par de veces y caí en cuenta que caminaba sobre grandes charcos de lodo. Decidí que lo mejor era quedarme sentado un rato en uno de esos grandes troncos en lo que se me bajaba un poco la borrachera. Pero creo que cometí un gran error. No debí detenerme, porque fue entonces cuando escuché unas risas y pasos detrás de mí. Al principio pensé que las había imaginado, pero de pronto se escucharon con más fuerza. Volteé hacia atrás mirando a todos lados, entre los árboles, entre la vegetación, pero nada. Solo me acompañaba la penumbra que dejaba aquella luna sobre la selva. De pronto sentí que alguien pasó frente a mí entre los árboles y volteé de nuevo, tratando de poner toda mi atención entre la vegetación, pero no vi nada. Recuerdo haber estado un poco tomado, pero estaba seguro que había escuchado esas risas y aquellas pisadas sobre el lodo y los charcos, pero por más que buscaba no veía a nadie. En ese momento pensé que algún lugareño quería espantarme, jugarme una mala broma o algo así. Decidí levantarme de aquel tronco dispuesto a irme, pero cuando quise dar un primer paso me tropecé con una rama y fui a dar de boca sobre el suelo. Alcancé a meter las manos, pero aún así me di un tremendo golpe en la cabeza y mi cara quedó enterrada entre aquel lodazal y la vegetación. Intenté quitarme el lodo de los ojos con las manos, pero solo conseguí embarrarlo más, y fue en ese preciso momento que sentí que alguien subía sobre mi espalda. Sentí como piecitos de niños que brincaban sobre mi espalda, sobre mis piernas y mi cabeza. Pensé que eran algunos niños traviesos que querían jugar conmigo, pero entonces empecé a sentir un peso más grande sobre mí. Parecía que lo hacían con la intención de no dejarme respirar. Me presionaban con fuerza la cara sobre el lodo y por algún motivo no podía levantarme. Llegó un momento dado en que en verdad creí que moriría. Desesperado intenté aventarme con los brazos para despegar mi rostro del piso, pero parecía inútil, hasta que haciendo un esfuerzo enorme logré empujarme hacia arriba y darme la vuelta. Al girarme empecé a jalar el aire a bocanadas con desesperación y al mismo tiempo limpiaba el lodo de mis ojos con mi camisa. No lo hubiera hecho, pues sucedió algo aterrador. ¿Cuál sería mi sorpresa que ante mis ojos
aparecieron unos pequeños seres que corrían divertidos hacia todos lados para ocultarse entre la maleza. Pero no eran niños como lo pensé. Algunos tenían el cuerpo desproporcionado, como deforme, y la mayoría tenían rostros de ancianos. A unos más les faltaba una oreja o estaban calvos, y sus risas incesantes parecían las de niños jugando. Aún escondidos entre los árboles y la vegetación, vi sus ojillos amarillos que me miraban burlones. Estaba aterrado, no comprendía qué estaba pasando y me encontraba temblando de miedo. Yo creo que en ese momento hasta la borrachera se me bajó. Me paré lo más rápido que pude y empecé a correr como un loco entre los árboles y la vegetación, tropezando con todo a mi paso, y les juro que sentía que aquellas criaturas venían detrás de mí. Escuchaba sus risas burlonas por todos lados, a donde quiera que volteara, hasta que por fin, entre la maleza, vi a lo lejos una luminaria del alumbrado público y corrí con todas mis fuerzas para allá. Al cabo de unos segundos que me parecieron eternos, salí de aquella selva a la calle aledaña por donde venía desde el inicio. Me detuve solo un momento para ubicarme y recuperar el aliento. El lugar donde me hospedaba no estaba lejos, así que seguí corriendo y solo me detuve hasta que estuve frente al hotel. Al entrar, el encargado de recepción se me quedó mirando curioso, pero al verme todo sucio y con mis piernas temblando, no me hizo mayores preguntas y me dejó pasar. Yo me seguí hasta mi habitación, entré y le puse todos los seguros que tenía a la puerta. Me acosté de espaldas en la cama. Estaba empapado en sudor y lodo y trataba de entender qué me había pasado hace unos momentos, quiénes eran aquellos ancianos con risa de niños. Pero el cansancio me empezó a vencer poco a poco, hasta que finalmente me quedé completamente dormido. Al otro día, la alarma de mi teléfono me despertó. Sin abrir los ojos, empecé a buscar las llaves de mi camión en las bolsas delanteras de mi pantalón, pero me di cuenta que no estaban. Busqué en mi maleta y tampoco las encontré. Era el único juego de llaves que tenía. Podía forzar la puerta o romper incluso el vidrio del conductor, pero echarlo a andar sería complicado. Traté de tranquilizarme, pues ya buscaría la forma. Lo más importante era irme de ahí lo más pronto posible. Me di un baño y preparé mis cosas para el regreso. Al pasar a recepción, le pregunté al joven si de casualidad no había visto las llaves de mi camión, pero me dijo que no. En ese momento pensé en el bar donde estuve la noche anterior. Le di las gracias y salí corriendo hacia allá. El resultado fue el mismo. El encargado me dijo que no habían encontrado ningunas llaves, pero me comentó que las buscara por allá, señalando a la selva, ya que me vio caminar en esa dirección. No tuve más remedio. Me armé de valor y me metí nuevamente entre aquella selva. Conforme iba caminando, trataba de recordar por dónde estuve, hasta que por fin reconocí ese gran tronco donde me senté. Al acercarme, mi sorpresa fue tal que no podía creerlo. Sobre el lodo seco estaba la figura de mi cuerpo boca abajo, y alrededor de ella decenas de pisaditas de aquellos seres. Me acerqué con temor, pero tuve mucha suerte. Cerca del lugar donde me pegué en la cabeza, encontré las llaves que estaban semienterradas. Respiré aliviado, pero justo al tomarlas, volví a escuchar aquellas risas aterradoras entre los árboles. Me paré rápidamente y salí de aquella selva lo más pronto que pude. Recogí mi camión y salí de aquel pueblo. No le comenté a nadie lo que me había pasado. Pensé que me tomarían de loco y que se burlarían de mí. Pasaron las semanas y todo parecía estar tranquilo, pero en los últimos días he llegado a encontrar huellas de manitas sobre el parabrisas de mi camión. Tal vez los duendes se fueron conmigo a casa y eso me tiene muerto de miedo. Muchas gracias por haber llegado hasta el final del relato. Te pido por favor que compartas mi contenido, eso me ayudaría mucho para seguir creciendo. Te mando un fuerte abrazo y te deseo dulces pesadillas.